Todas las noches una persona diferente grita ayuda, y debemos ignorarlos. Mirando para atrás, me siento retonta. Una completa idiota, en realidad. Debí haberme dado cuenta de que ese departamento estaba demasiado barato para ser verdad, ni siquiera para un estudio. Debí haber sabido que tenía que haber una trampa. El día que me mudé fue un borrón. Insistí en que nadie me ayudara, no quería confirmar las sospechas de mi familia sobre mi carácter. A última hora de la tarde, todos mis músculos me dolían horrible y me palpitaba la cabeza. Caí sobre mi colchón pelado, mirando el ventilador de techo con los ojos vidriosos. Me quité los mechones húmedos del pelo de la frente sudada, haciendo una mueca de asco. Alguien llamó a mi puerta, haciéndome saltar. Maldije entre dientes, sentándome sobre los codos. 2 chicas estaban mirando por el marco de mi puerta. Tontamente, la había dejado abierta de par en par, olvidando la vieja regla de la universidad: solo deja la puerta abierta si quieres hacer nuevos amigos. Y yo no estaba de humor para hacer nuevos amigos. Una de ellas, una chica asiática con el pelo negro a capas, me sonreía. La otra estaba un poco más atrás, jugando con una cajetilla de Marlboro rojos. «Hola», dijo, asintiéndome con la cabeza. Su voz era suave y ronca al mismo tiempo. «¿Te acabas de mudar?» Me volví a acostar, frotándome la cara con ambas manos, decidiendo no preocuparme por las buenas maneras. «Sí. Hace como 5 segundos». «Genial». Las chicas entraron, ignorando evidentemente mi lenguaje corporal muy claro. La chica con el pelo negro pasó los dedos por el borde de mi escritorio y luego levantó un pequeño pato de cerámica de mi caja de baratijas sin desembalar. «Es de mi abuela», expliqué, sintiéndome extrañamente a la defensiva. «Qué mono», respondió, sosteniéndolo frente a su cara. «¿Alguien te lo ha dicho ya?», preguntó la otra chica de repente, mirando mi departamento. Se había guardado los cigarrillos en el bolsillo trasero de sus vaqueros y ahora estaba tirando de sus largas trenzas rojas. «Jesús, Gianna, dale un segundo». «Bueno, necesita saber». «Sí, pero ni siquiera le hemos preguntado su nombre». Miré a las 2 extrañas con incredulidad. Ni siquiera había tenido tiempo de poner papel higiénico en mi baño, y aquí estaban ellas, tocando mis cosas y hablando de mí como si yo no estuviera allí. Solo quería dormir la siesta, honestamente. «Me llamo Arden», dije. La chica con las trenzas rojas, Gianna, se sentó a mi lado en mi cama. «¿Te lo dijeron?» «¿Decirme qué?» «Ah, claro que no. Las reglas». Parpadeé de nuevo, con la cara en blanco. No sabía de ninguna regla, aparte de las típicas de alquiler. Había firmado el contrato después de, en el mejor de los casos, ojearlo por encima. La casera era una mujer delgada que olía a ceniza, y estaba bastante segura de que nunca había desarrollado los músculos faciales necesarios para sonreír. No iba a hacerle ninguna pregunta de seguimiento, especialmente cuando el alquiler era tan barato. La otra chica se rió nerviosamente. «¿De dónde te has mudado?» La ignoré. «¿Qué reglas?» Gianna puso una sonrisa extraña y maliciosa en su cara, rebotando un poco en mi colchón. La otra chica suspiró ruidosamente. «Aquí pasa algo todas las noches», empezó, sacando mi destartalada silla de oficina y sentándose. «Algo raro». «¿Cómo qué?», me senté, frunciendo el ceño. Finalmente, mi interés se despertó. «Alguien camina por la calle», dijo Gianna, su voz recordándome a una monitora de campamento contando una historia de miedo alrededor de la fogata. «Esa de ahí abajo». Señaló mi ventana. «Es alguien diferente cada noche. Piden ayuda durante aproximadamente 1 hora. Pero no se supone que debemos ayudarlos». Solo la miré. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué pensar de todo esto. «Pasa a 1 hora diferente cada noche», dijo la otra suavemente. «Nunca sabemos cuándo va a venir». «¿Por qué?» Se encogió de hombros casi con tristeza. «No sabemos por qué». Me burlé, apoyando los codos sobre las rodillas. «No os creo». La chica se encogió de hombros. «No tienes que hacerlo. Lo verás por ti misma». La mirada en sus ojos me hizo querer creerle, parecía sincera, pero ni siquiera podía empezar a comprender que lo que decían fuera cierto. Era demasiado extraño, demasiado descabellado.
Sabía que este no sería el barrio más agradable, pero no podía ser tan malo. Tenía que ser una broma, tenían que estar haciéndome una novatada o algo así. Volveremos más tarde, dijo Gianna con naturalidad. Te lo mostraremos. Antes de que pudiera protestar, agarró a la otra chica de la muñeca, y se fueron. La seguí hasta la puerta, viéndolas marchar por el pasillo, hablando entre ellas en voz baja. Cerré la puerta tras ellas. Esa noche, como prometieron, volvieron. Vinieron arrastrando a 2 chicos. Uno era algo musculoso, llevaba una camiseta negra ajustada y pantalones vaqueros holgados, y mis ojos se vieron instantáneamente atraídos por un relicario plateado en forma de corazón que llevaba al cuello. Me sonrió y se presentó como Will cuando entró. El otro chico era más pequeño pero más gordito, y de aspecto nervioso, con el pelo rapado y pantalones cortos cargo mal ajustados. Su nombre, me dijeron, era Mateo. La chica llamada Gianna entró llevando una botella de vino y esa misma cajetilla de cigarrillos un poco arrugada. La otra, la chica cuyo nombre aún no conocía, era la única que parecía algo arrepentida. Todos se sentaron en mi suelo polvoriento, junto a la ventana, y me hicieron señas para que me uniera a ellos. Me senté entre Will y la chica sin nombre, sin saber si debía seguir sintiéndome violada o si simplemente debía ceder ante mis extraños y pesados vecinos. ¿Viven todos ustedes en este edificio?, pregunté, aceptando vacilante el vino cuando me lo pasaron. Sí, respondió Will con una sonrisa. Parecía forzada. En este edificio es donde viven todos los jóvenes. Es donde nos ponen, interrumpió Gianna, encendiendo un cigarrillo. Ni siquiera se me ocurrió decirle que no fumara dentro. A todos nos han clasificado. Perdónala. Es un poco conspiranoica. No es una teoría, le espetó, mirándolo con furia. Mira a los demás. Al lado, los de mediana edad. Gente con hijos, pero sin nietos. Al otro lado de la calle, gente mayor. Ni un solo veinteañero en todo ese edificio. Mii, díselo. Así que su nombre era Mii. La miré, admirando su maquillaje de ojos ahumados y cómo se había recogido el pelo, con largos mechones sobresaliendo como fuegos artificiales explotando. Basta, murmuró Mii, alcanzando la botella de vino. La asustarás. No estoy asustada. Simplemente se encogió de hombros hacia mí, como si no me creyera. Nos pasamos la botella, y luego otra vez. Los escuché discutir y reír. Estaba claro que todos habían sido amigos durante un tiempo, y sentí un poco como si estuviera invadiendo, aunque estaban en mi departamento. Will me preguntó si había ido a la universidad, y le dije que sí, pero que la abandoné. Todos asintieron con simpatía, lo que me hizo sentir tonta. A medianoche, estaba un poco borracha, y mi guardia empezaba a caer. Tenía que admitir que se sentía bien tener amigos. Ya me había resignado mentalmente a una vida de soledad, al menos por un tiempo, pero parecía que ese no tenía que ser mi destino. Me reí de la discusión borracha de Mateo y Gianna, pasando un cigarrillo con Mii, exhalando el humo por mi ventana abierta. Casi había olvidado por qué estaban todos allí cuando sucedió. De repente, sonó una alarma estridente en cada uno de nuestros teléfonos, como una alerta Amber. Podía oír el sonido resonar en todo el vecindario, como un coro entero de cientos de teléfonos sonando, no solo los nuestros. Casi salté de mi piel. Ni siquiera Gianna se rió. Todos se callaron, y me miraron mientras lo sacaba, frunciendo el ceño en la pantalla. No interfieras. Ya viene, susurró Will. Había cambiado, sus ojos casi vidriosos y su voz suave y temblorosa. Mateo le apretó el hombro. Miré a Mii. Sus cejas estaban juntas por la preocupación, y estaba apagando nuestro cigarrillo contra el alféizar de la ventana, encogiéndose. Ahí estaba de nuevo, ese escalofrío. Me recorrió la espalda, se extendió por mi cuero cabelludo y me hizo temblar. Algo se sentía profundamente mal. Los demás estaban callados ahora, mirando silenciosamente la ventana contra la que estaba sentada. El aire se sentía de alguna manera más cálido, como si estuviera zumbando con algo, o tal vez solo estaba sudando. Nos sentamos allí, inmóviles, durante lo que pareció media hora. Justo cuando estaba tentada de preguntar qué estaba pasando, lo oí. Estaba lejos y débil, pero aún así lo oí. Un grito. Continuó a medida que se acercaba gradualmente, más fuerte, más desesperado. Ayuda, por favor, Dios mío, que alguien me ayude. Lentamente, me asomé por la ventana. Tenía que verlo con mis propios ojos.
tenía que confirmar que realmente había alguien ahí fuera como habían dicho que habría. Mi nuevo departamento estaba en el cuarto piso, así que era difícil ver quién estaba en la calle sin entrecerrar los ojos. En las parpadeantes luces de la calle, pude distinguir el contorno de un anciano. Estaba encorvado, deambulando sin rumbo de puerta en puerta, con lo que parecía una bata de hospital para cubrir su cuerpo pálido y roto. Detrás de él, había un rastro de sangre que goteaba, aunque no podía ver de dónde venía. Por favor, estoy herido. Miré a los demás, con la boca abierta. ¿Qué es esto?, exigí en voz alta. ¿Qué demonios es esto? Mii me tocó el brazo, tratando de calmarme. Me aparté de ella. Arden, por favor. Tenemos que ayudarlo. ¿Por qué no podemos ayudarlo? Es solo un anciano. No podemos ayudarlo. Créeme. La ignoré, asomándome más por la ventana, preparada para llamarlo. Antes de que pudiera abrir la boca, me congelé. El hombre de abajo estaba quieto ahora, mirando a nuestro edificio. Tenía la cabeza inclinada hacia arriba, y no podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando directamente. Inmediatamente sentí frío, como si me estuviera hundiendo en agua helada. «Ayúdame», gimoteó en el silencioso aire nocturno, su voz apenas audible. Luego empezó a gritar. Ese grito no era humano. O, al menos, no ningún humano que yo hubiera conocido jamás. Era desesperado, agonizante. Me revolvió el estómago y me picaron los ojos con lágrimas. No podía apartar la mirada. La sangre venía de sus brazos. O, debería decir, de la falta de brazos. Donde deberían estar sus brazos, solo había muñones sangrientos y destrozados. Parecían frescos. No se movió más que un tambaleo tembloroso, y sus ojos no me dejaron. Su grito se moldeó lentamente en palabras que apenas podía entender. Por favor, por favor, por favor, por favor. Mii me tiró hacia atrás, lejos de la ventana. Caí de culo, y grité de dolor y horror. ¿Qué es esa cosa?, susurré. No pretendía susurrar, pero eso fue todo lo que salió. No lo sabemos, respondió Mii, con los ojos puestos en Will, que ahora estaba llorando. Mateo se aferró a él como si pudiera caerse. Solo sabemos que debemos seguir las reglas. ¿Qué pasa si no sigues las reglas?, pregunté, y me arrepentí inmediatamente. Will sollozó suavemente. Afuera, el anciano lloraba. Gianna se acercó y cerró la ventana, pero de alguna manera no hizo nada para amortiguar el sonido desgarrador. ¿Se lo dices tú o lo digo yo?, le preguntó Mateo a Will. Will solo negó con la cabeza. Ahora estaba agarrando su relicario, girando el pequeño corazón entre sus dedos. Mateo suspiró y se volvió hacia mí. Hace un par de meses, uno de ellos se llevó a la chica de Will. Shannon, interrumpió Gianna. Su nombre era Shannon. Es. Lo siento. Su nombre es Shannon. Tragué saliva, pero hiciera lo que hiciera, nada podía bajar el nudo en mi garganta. ¿Qué pasó? Mateo negó con la cabeza. No lo sabemos. Estábamos todos juntos cuando empezaron los gritos. Normalmente, ahora lo ignoramos, ¿sabes? No sirve de nada detenerse en ello. Pero esa noche, creemos que ella vio algo diferente. Empezó a insistir en que tenía que ayudar, y salió corriendo. No pudimos detenerla. Hizo una pausa, mirando a Will. Estaba callado y quieto. Los gritos afuera habían empezado a pasar, volviéndose más suaves a medida que continuaban más abajo de la calle. ¿Y luego qué? Se encogió de hombros. Nada. Simplemente, desapareció. Junté los labios, tratando de procesar todo esto. Realmente había creído que estaban jugando conmigo, pero lo había visto, lo había presenciado de primera mano. Y me aterrorizó. ¿Por qué nadie se va? Se encogió de hombros por segunda vez. No se lo pueden permitir. O a la gente simplemente no le importa. Algunas personas se han ido, pero todos firmamos un acuerdo de confidencialidad con el contrato, así que nadie lo sabe nunca. Fruncí el ceño, pensando en la firma de los papeles, tratando de recordar. Podía imaginar vagamente de lo que estaba hablando. Simplemente asumí que era más jerga legal que nunca entendería. ¿Había firmado seriamente un acuerdo de confidencialidad sin siquiera darme cuenta? Después de eso, les dije que quería irme a la cama. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. Lo entendieron, y cada uno de ellos se despidió antes de dejarme sola. Mientras yacía en la oscuridad, mirando el techo, por alguna extraña razón pensé en la cara de Mii cuando nos dimos cuenta de que estaba sucediendo.
como había apagado el cigarrillo y se había alejado de la ventana. Finalmente, pude dormirme. Las siguientes semanas fueron difíciles. Pasé cada vez más tiempo con mis nuevos vecinos. Descubrí que tenían razón. No creía que hubiera una sola persona mayor de 30 años en todo nuestro edificio, pero los veía todo el tiempo saliendo del de al lado. Instalarse fue difícil. Los demás parecían tan acostumbrados a ello, les importaba, por supuesto, les daba miedo. Especialmente a Will. Pero se podía decir que habían estado aquí un tiempo por la forma en que suspiraban, cerrando las persianas y concentrándose más en lo que estuvieran haciendo. Finalmente, empecé a imitarlos. Ayudaba un poco a fingir que era normal, por extraño que parezca. Mudarme no era realmente una opción para mí, de todos modos. Abandoné la universidad y aún no había encontrado trabajo. Todavía vivía de lo que había logrado ahorrar. Cada noche, era alguien diferente. Algunos eran más humanos, otros parecían menos. Algunos estaban empapados en sangre, con la ropa rasgada y extraña, pero algunos parecían bastante normales. Los peores eran los niños. Corrían como pollos heridos, chillando y golpeando las puertas, suplicando ayuda. A veces intentaban cosas diferentes, decían cosas diferentes. Como, ellos vienen. Como, no quiero morir. O incluso lo siento. Había muchos niños. Una noche, mientras estaba medio dormida, sonó una alarma, no era como la de nuestros teléfonos, era estridente, solo un poco amortiguada por mi ventana. Mi departamento brillaba con un rojo intermitente desde afuera. Ni siquiera miré. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera ver. Simplemente me cubrí la cabeza con la almohada e intenté volver a dormirme. Llegué a conocer todas las teorías, especialmente de Gianna. Ella pensaba que a todos nos habían elegido y predeterminado para vivir aquí, todo para algún juego gubernamental enfermizo. Pensaba que tal vez había gente apostando por los diferentes edificios, poniendo dinero en quien interferiría menos. ¿Ves eso? Me dijo un día en el pasillo, volviendo de una carrera de café. Cámaras por todas partes. No sabía si le creía. Pasé tiempo con Mii, sobre todo. Fumábamos en los escalones de la entrada y mirábamos a la gente. Era extraño ver lo que por la noche era un barrio tan siniestro y espantoso durante el día, brillante y animado. No hablaba mucho de las reglas. Así que yo tampoco. No hablamos mucho en general, descubrí, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Justo cuando empezaba a sentirme cómoda fue cuando sucedió. Empezó con un pastel de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Cuando Mii entró por la puerta, Mateo sopló su cuerno de fiesta de plástico. El papel se infló, golpeando a Will en la cabeza. La mano de Mii voló a su corazón. Jesús, Cristo. Cabrones, sabéis que odio las sorpresas. Gianna se rió y se acercó a ella. En sus manos llevaba un pastel de chocolate, decorado descuidadamente con chispas y glaseado rosa brillante que decía Feliz cumpleaños MY en el centro. 24. Dejó el pastel sobre la cómoda y le pasó el brazo por el cuello a Mii. ¿Cómo te sientes? Horrible. Ese es el espíritu. Basta de esto, interrumpió Mateo, entrelazándose entre ellas. Vamos a comer pastel, y luego nos vamos. Su tradición, había aprendido, era ir de bares para los cumpleaños. Me dijeron que no había toque de queda aquí, a pesar de las reglas, solo una hora recomendada para estar en casa, que eran las 10:30 de la noche. Normalmente, dijeron, llegaban a casa antes de la alarma, o pasaban la noche en otro sitio. Todos comimos un poco de pastel. Los chicos se tomaron unos chupitos en la cocina para prepararse mientras veía a Gianna arreglar el pelo de Mii. Nunca fui muy fiestera. Mientras estaba en discotecas o bares en la universidad, pasaba la mayor parte del tiempo afuera, charlando con los fumadores. Pero, de nuevo, nunca fui una persona de grupos de amigos, así que tal vez las circunstancias estaban cambiando. Los vi a todos salir hacia el coche de Mateo. Me metí en la parte de atrás, muy consciente de lo cerca que estaba de Mii, con mi otro hombro contra la puerta del coche. La música de Mateo, a todo volumen, me dolía en los oídos, y el pequeño espacio estaba lleno del olor a tabaco y varios perfumes mientras acelerábamos por la autopista hacia la ciudad, pero fue agradable. Fue realmente agradable. Me encontré riendo con ellos, y le puse el brazo alrededor de mí cuando ella metió su mano debajo de mi codo. Fue realmente agradable. Como se predijo, los bares que eligieron no eran exactamente lo mío. Pero esta vez, a diferencia de la universidad, lo pude soportar. Tomé chupitos, lo seguí para fumar,
Incluso bailé bajo las luces moradas hasta que me dolieron los pies dentro de mis zapatos de tacón grueso, seguramente llenos de ampollas. Cuando llegamos a nuestro tercer bar, ya ni siquiera lo sentía. Y fue en ese tercer bar donde nos apiñamos en un antiguo fotomatón, y Gianna a regañadientes ofreció $5 a la ranura, y nos reímos, con la cara roja, en una pequeña cámara. Después de que las fotos salieran del compartimento, los demás se deslizaron a través de las cortinas rojas, pero antes de que pudiera seguir, Mii me agarró la muñeca. Me contuvo, deslizando sus largas uñas azul bebé por mi muñeca. Temblé. Nunca me diste un regalo de cumpleaños, susurró, y pude sentir su aliento en mi cara. Si llevara mis gafas, se habrían empañado. Sí, bueno, yo. No pude terminar mi frase antes de que me besara. Fue agradable. Y luego no lo fue. Oye, me llamó Will, abriéndose paso entre una multitud de hombres con chaquetas de cuero desgastadas para llegar a mí. Arden. ¿Dónde están los demás? Parpadeé, mirando a mi alrededor. Podría haber jurado que habían estado justo allí un segundo antes, pero ahora ninguno de ellos estaba por ningún lado. Me encogí de hombros. No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Finalmente se liberó de la masa que se balanceaba y lo miré mejor. Parecía preocupado. Tenía la cara roja, y podía ver algunas gotas de sudor saliendo de su nacimiento del pelo. Sacó su teléfono del bolsillo y me lo mostró. Primero, vi su pantalla de inicio. Era él junto a una chica con el pelo rubio fresa, ambos sosteniendo botellas de cerveza y sonriendo ampliamente a la cámara. Luego miré donde realmente quería que mirara. La hora. 1:47 de la mañana. Se está haciendo tarde, narró. Podemos encontrar a los demás e irnos. Entonces lo entendí. Estaba preocupado. Era más de la 1 de la madrugada, y aún no había ninguna alarma. Era más tarde de lo habitual. Los bares empezarían a cerrar pronto. Quería volver antes de que sucediera. Will y yo nos abrimos paso entre la multitud. Estaba bastante borracha, y me di cuenta de que me estaba costando mover los pies correctamente, lo que me hizo sentir avergonzada. Ni siquiera había bebido tanto. ¿Era tan poco tolerante al alcohol? Los encontramos afuera, fumando en cadena. Will explicó la situación mientras yo me tambaleaba. El viaje de regreso fue extrañamente tenso. La música de Mateo estaba bajada, y no había bromas ni chismes bulliciosos como en la ida. Todos lo sentíamos, no hacía falta decirlo, algo andaba mal. Will conducía rápido, casi imprudentemente. En la oscuridad, Mii me tomó la mano. Justo cuando estaba dando la última curva, y casi podíamos distinguir la forma de nuestro edificio de apartamentos en la calle, sucedió. Todos nuestros teléfonos sonaron a la vez. Gianna dejó escapar un pequeño grito desde el otro lado del asiento trasero. No interfieras. Mateo se volvió hacia nosotros, presionando su dedo contra sus labios. ¿Había pasado esto antes? Por sus reacciones, no lo creía. Fue diferente cuando llegó cuando estaba en mi habitación. Cuando podía simplemente cerrar las cortinas y ponerme los auriculares, me sentí tan pequeña e indefensa entonces, como si estuviera mirando la boca de algo incomprensiblemente más allá de mi comprensión. Sentí que todos éramos moscas, y este vecindario, ahora mismo, era la telaraña de la araña. Will condujo despacio ahora. Quizás 5 millas por hora. Todos estábamos quietos, todos estábamos en silencio. Ni siquiera una respiración perdida cortó el silencio. Debajo de las brillantes luces de la calle, pude distinguir el lado de la cara de Will. Estaba pálido, y si no hubiera visto su rodilla moverse mientras presionaba los frenos, podría haberlo confundido con un maniquí. El coche se detuvo. Seguí su mirada, hasta el oscuro horizonte. Y vi lo que él vio. Una silueta. Estaba demasiado lejos para distinguir qué forma tenía, pero era evidentemente humanoide. Se movía con un tambaleo tembloroso, cojeando por el medio de la carretera en nuestra dirección. Y en el silencio abrumador, pude oírlo, lejos pero aún profundamente urgente. «Ayúdame». «Will», siseó Gianna. «Da la vuelta al coche». Will no se movió. Simplemente miró hacia adelante, blanco como el papel. No tenía ningún sentido lógico, pero sabía lo que él sabía. Ya era demasiado tarde. No servía de nada. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Ahora podía decir que era una chica por su voz y su figura a medida que se acercaba. Llevaba una especie de camisón blanco, parecido a la bata de hospital del anciano de la primera noche, manchado de sangre roja oscura. Desde aquí, no podía decir si era fresca o seca.
No sabía por qué eso me importaba. Tal vez, susurró Mi. Su brazo temblaba contra el mío. Tal vez si estamos callados y nos agachamos, no nos verá. En el fondo se sentía tan desesperanzador como dar la vuelta, pero parecía razonable. Asentí e hice lo que ella sugirió, agachándome detrás del asiento del pasajero, con las rodillas palpitándome por el extraño ángulo en el que me había doblado. Todos lo hicimos, excepto Will. No se movió. Simplemente miraba. Cuando finalmente habló, apenas podía oírlo, era tan débil. Shannon. La palabra colgó en el aire, cargada de implicaciones. Mateo fue quien rompió el silencio. ¿Qué? Shannon, repitió, volviéndose finalmente para mirar a su amigo. Esa es Shannon. Miré por encima del asiento delantero, entrecerrando los ojos. La cosa humanoide se acercaba, y ahora podía distinguir el pelo rubio fresa, la cara redonda, las piernas cortas, la chica de la pantalla de bloqueo del teléfono de Will. La chica que había desaparecido. Shannon. Mi jadeó a mi lado. Tío, dijo Mateo lentamente, sus palabras desmoronándose tan pronto como salieron de su boca. Sé lo que estás pensando, tío. No salgas de este coche. Will ni siquiera parecía estar con nosotros. Estaba en shock, creo, mirando hacia atrás. Tengo que ayudarla, insistió, justo cuando sonó otro grito repugnante. Ayúdame. Ayuda. Ayúdame, por favor, alguien, me duele. Se estaba acercando demasiado a nosotros para sentirnos cómodos, pero aún así no parecía notar el coche. Sus gritos se volvieron cada vez más desesperados a medida que se hacían más fuertes. Tengo que ayudarla, repitió Will, y un poco de vida había vuelto a su rostro. Mateo negó con la cabeza y le agarró la manga. Will, esa no es Shannon. Will lo miró con furia, sus ojos brillantes con lágrimas. Conozco a Shannon. Esa es ella. Sé que sí, tío, y sé que la echas de menos, pero por favor no hagas esto. Sus voces se estaban volviendo más y más angustiadas, y sentí que Mi se presionaba contra mi costado, temblando como una hoja. Gianna estaba sollozando, pero no podía verla desde mi posición. La cosa estaba casi en nuestro coche cuando se detuvo. Giró la cabeza, a la izquierda, luego a la derecha, casi como si estuviera oliendo el aire. Los chicos dejaron de discutir. Sentí que mi corazón iba a salir de mi pecho. Ahora podía ver la cara de Shannon, y me di cuenta de por qué no nos había visto. La cara de la chica estaba llena de sangre, y parecía que le habían sacado los ojos con una cuchara de melón. Lloraba, la baba le caía de la boca floja, pero no podían salir lágrimas. Sucedió demasiado rápido. Ninguno de nosotros pudo detenerlo. Will arrancó violentamente su brazo de Mateo, buscando el tirador de la puerta del coche. Gianna gritó. Mateo intentó cerrar la puerta de golpe, pero falló, y Will logró abrir la puerta antes de que pudiera intentarlo de nuevo. Se tambaleó sobre el asfalto y cayó al suelo con un suave crujido. La cosa giró la cabeza y empezó a gritar. Pero en lugar de atacar a Will, retrocedió. Extendió los brazos hacia adelante como si algo pudiera atacarla, girando la cabeza salvajemente. Sonó una alarma, como la que había oído esa noche, pero mucho más insoportable ahora que estaba en ella. Las farolas que bordeaban la calle cambiaron a un rojo intermitente, y Mateo se arrojó al asiento del conductor. Los neumáticos chirriaron mientras se alejaba. Gianna le gritaba, rogándole que volviera. Mi lloraba en sus manos. No me moví, no hice ningún sonido. No entendía. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, no pude evitarlo. Vi el destello de una especie de furgoneta en la cegadora luz roja, doblando la esquina. Luego nada. Eso fue hace una semana o dos. No lo sé. Me ha costado mucho llevar la cuenta del tiempo. Ninguno de nosotros hemos hablado mucho desde esa noche. Intentamos con la policía, por supuesto, pero como puedes suponer, no salió nada de eso. Creo que sea lo que sea, esto es mucho más grande de lo que sabemos. No sé si es algún tipo de experimento, o solo un juego enfermo, pero me voy a mudar a casa de mis padres la semana que viene, a pesar de todas sus reprimendas, y luego averiguaré qué hacer a partir de ahí. No sé si esa era realmente Shannon la que vimos esa noche, o si era algo más, y no sé qué es peor, solo sé que anoche, oí la voz de Will fuera de mi ventana, llorando, suplicando ayuda. No interferí.